De mi pastor aprendí una palabra. Una vez dijo él: hay que reconocer la diferencia entre urgente e importante. Urgente es cortarte el pelo, dijo. Tienes que salir urgentemente a cortarte una reunión. Importante, hacer tu testamento. Mucha gente durante la pandemia murió habiendo hecho en su vida una herencia, pero no habiendo dejado los papeles en orden para transferirla a los herederos. ¿Verdad? ¿Y por qué toco este tema? Porque nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. La herencia es algo que alguien tiene que morir para que tengas derecho a ello. Cuando alguien dice: voy a heredar a mis hijos en vida, eso no es herencia. Eso es darle los bienes que tú quieres darle en vida. Herencia es si alguien muere y los bienes pasan a los demás según la voluntad del testador. Y Jesucristo nos vino a dar una herencia, por eso es que Él muere. Y hoy vamos a recibir mucha revelación, como para que salgas aquí encendido en el fuego del Espíritu Santo y en fe. Lo que quiero decir es, ese hecho de que Jesús muere en la cruz y nos trae una herencia. Entonces ahora tenemos a las personas que sí toman su herencia. Y gente que pues Jesús murió, pero pues no hacen uso de la herencia. En Hebreos capítulo 9, verso 15, leo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Nuevo qué? Pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el de la ley, los llamados reciban la promesa de la ¿qué? Herencia eterna. Di conmigo: yo tengo una herencia. A ver, di conmigo: yo tengo una herencia que reclamar. Cuando hablo de reclamo, no es de protestar por ella. ¿Me estoy explicando? Dice el verso 16: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea que mucho de lo que Dios tenía para el ser humano no se lo podía otorgar porque era una herencia y no se otorga hasta que muere el que la va a dar. ¿Me siguen acá? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dios y su Hijo se lanzaron una jugada contra el diablo fenomenal, donde el diablo quedó ridículo. Los principados y potestades fueron exhibidos públicamente, habiendo Jesús triunfado sobre ellos en la cruz. Satanás creía que crucificando al Hijo de Dios acababa con Dios mismo. Sin embargo, allí estaba llevando Él nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras enfermedades y trayéndonos libertad. Pero al morir, dáselo fuerte al Rey, dáselo, que se lo merece. Pero una vez muere, ojo, una vez muere Jesús, la herencia es válida y legal. Ya podemos ir por ella. Aún con la tristeza que nuestro Señor murió. Lo que el diablo pudo haber pensado es que se queden con la herencia. Total, no la van a obtener, aún teniéndola, si no la creen. Porque el hecho que tú seas heredero, si no vas donde el abogado a que te lo transfieran, no hay herencia. Aunque hay herencia, ¿me expliqué? Hay una herencia no transferida. Entonces muere y tú puedes decir: vengo por mi herencia. Y el diablo puede decir: se quede con la herencia, total, maté a Jesús. Que si al tercer día se le resucita. Entonces tenés herencia y tenés vivo a Jesús. ¿Qué más puedes pedir? Y ojo, es como que tu padre muriera, te da toda la herencia y después resucita. Es importante entonces comprender eso. Ahora bien, ¿se recuerdan del hijo pródigo? Dice el padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a los dos y fue y lo malgastó. Se puede malgastar un bien transferido
por una persona en vida o una herencia habiendo transferido después de muerto. Entonces, que seamos herederos no quiere decir que estemos usando bien la herencia. Tenemos que aprender a usar la herencia que el Señor nos dejó, el legado que Él nos da. De hecho, así le llamé a la palabra de hoy, el legado de Jesús. No les voy a dar todo lo que nos dejó, pero les voy a dar algunas de las más importantes. La primera que yo encuentro está en Juan, capítulo 14, verso 27. Famoso versículo. La paz os dejo. A ver, ¿qué dice después? Mi paz os doy. Todo el mundo diga fuerte, mi paz. Ahora, su paz. No solo es la paz. Ahora, ojo que esto se pone tricky, decimos en Coatepecópolis. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis, ni tengan ¿qué? Miedo. Ojo. La paz les doy, la de Jesús, mi paz les dejo. No se las doy como el mundo la da. ¿Cómo así? Él no está diciendo que el mundo no da paz. ¿O lo está diciendo? Él está diciendo, yo les doy mi paz no como el mundo la da. Quiere decir que hay una paz que sí proviene del mundo y que tú la tienes. Te lo voy a, así clarito. Claro. Hay un gozo, ¿sí? Que te da el mundo. Una alegría que te da el mundo. Otra cosa es tener la que da Dios y es de Jesús. Por lo tanto, esto es parte de su legado. Mi paz les dejo. Quiere decir que Él se va, pero nos deja su paz. ¿Me expliqué? Herencia. Todo el mundo diga herencia. Diga conmigo, la paz de Jesús es parte de mi legado. Oh. ¿Cuál es la diferencia? Mire, mi querido Jaime, le tenemos una buena noticia, ¿verdad? ¿Y qué dice Jaime? Ah, qué paz me dio la noticia. Esa es la paz que da el mundo. O mire, querida Andrea, le tengo una mala noticia. Ah, se me fue la paz, la que da el mundo. Mire, Pablito, le tengo una noticia, va a ser promovido, va a ganar el doble. Y dice, ¡a celebrar! ¡Qué gozo! El que te dio el mundo, ese no es el que da Dios. Mi paz te doy, no como el mundo la da. Mi gozo te doy, no como el mundo la da. Porque mi paz, cuando te dan una mala noticia o buena noticia, no se condiciona a un factor externo, sino que se conserva a pesar de los factores externos. Miren, le tengo una noticia no tan buena. Se la dan y dicen, ok, no voy a salir adelante. Yo tengo que estar con esa paz. Porque la paz que tengo yo es la que me dejó Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. No la tengo como el mundo me la da, la tengo como Jesús me la heredó. ¡Vamos! Esa paz que Dios me ha dado es una paz que no da el mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, por lo tanto, poca gente la entiende. Es una paz que más parece como que sos propelex, que no te importa nada, que sos un irresponsable vago. No, esa paz no es la que da el Señor. ¿Me estoy explicando? Pero a esa es a la que se parece la que da Dios. No estás viendo lo que está pasando y vos pareces un irresponsable, como que no te afecta y andas echadote como que saber que fuera. Si es un vago, es del mundo. Pero si es una persona pasando por una prueba, pero es del Cristo, esa paz que parece de vago, esa es la que da el Señor. La paz que nadie entiende. Dice, ¿cómo no entiendo? Es que no entiendo cómo puedes estar así. Mira lo que está pasando y vos con gozo y sonrisa como que te vale 20.
Pero ¿y qué quieres que haga? Si es el gozo del Señor que es mi fortaleza. Justo cuando debería estar débil estoy fuerte. Y me llena. ¿Qué puedo hacer si eso es mi herencia? Es mi herencia. Su cuerpo y su sangre. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que... perdón, voy a hacer una aclaración. Cuando estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, cuando estamos hablando de amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, eso es a pesar de, no provocado por. Tengo gozo porque me dieron la beca en la universidad. Ese gozo te lo dio el mundo, aunque la bendición te la dio Dios. El gozo es, no me dieron la beca, pero mira, ahí vas a ver de que consigo. ¿Dónde consigo? Vamos a celebrar esto. No sé si me explico. Entonces el fruto del Espíritu es el que permanece a pesar de, no el que viene debido a. ¿Comprendieron la diferencia? Ahora tú vas a decir, ay, como que andaba en el gozo y la paz, pero del puro mundial. Porque cada vez que me dan una noticia no tan buena, me arralo, me asusto, me enojo, me entristezco, me deprimo, me descompongo, me transformo. Entonces es la del mundo. Porque si existe o no existe la paz del mundo, dijo, como el mundo te la da, no te la doy yo. Por lo tanto, no tengan miedo, les dijo. Tengan paz. Gloria a Dios. Dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, mira la paz, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando que va a derramar su sangre. Y míralo con qué paz habla. Si vos perdés tu paz por un escupelo, no digamos si sabes que tu sangre se va a derramar. Dice, es mi sangre que por vosotros es que haced derramado. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces, a ver, todo el mundo diga, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que me está diciendo a mí aquí la palabra del Señor es que parte de ese legado, esa herencia que el Señor nos dejó, que es la vida eterna, la sanidad, la dejó debido a ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ojo, yo no sé si ustedes, pero a mí me pasaba. Cuando yo miraba una película de Semana Santa, en Semana Santa, y miraba que a Jesús lo crucificaban, yo era niño, yo me ponía a llorar. Me tocaba, decía, no, ¿por qué le hicieron eso a Jesús? Eso era mi entendimiento de niño. Ahora entiendo que murió por mí, pero voy a profundizar un poco más allá. Entiendo que murió por mí, sí, pero no entiendo qué obtuve al hacerlo. Ahora, si fueras Jesús y derramas tu sangre por los demás, y los demás lloran por ti, recordate que Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si del árbol hacen esto, de las ramas, ¿qué irán a hacer? Pero por mí no lloren, dijo. Entonces, eso no quiere decir que no lloremos, pues yo veo a mi Señor o lo recuerdo siendo sacrificado y me toca mi corazoncito. Pero ¿tú crees que para Jesús lo que le importa es que tú estés tocado al verlo en la cruz o que aproveches la herencia que te dejó? Claro, pero nosotros somos más los que hacemos lo otro. Nos tocan emotivos, nuestra emoción es tocada por ver a Jesús derramando su sangre, pero no nos llama a la acción de ir a decir, ¿dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? Porque yo no voy a dejar que Jesús haya muerto en vano, yo voy a ir por mi herencia. La herencia que Él compró con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio, yo la quiero. Quiero mi paz,
quiero mi gozo, quiero mi sanidad, quiero toda bendición que Él compró en la cruz porque le costó muy caro. Es mi herencia, la quiero. Levanta tus manos y di conmigo: yo quiero mi herencia. Amén. No sé si van a aguantar la siguiente, pero de todas maneras se las voy a dar. Gálatas capítulo 3:13. Este es el versículo que me cambió la vida. Y he llegado donde he llegado por este verso. Estaba yo orando y este fue el verso que Dios me dio. Dice: Cristo nos redimió, pongan atención, de la maldición. Leamos ahí: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, porque la ley fue dada por causa del pecado, para decirnos que íbamos a morir. Digan todos: maldición de la ley. No puedo comprender cómo algunos que se dicen ser cristianos se quieren judaizar y volver a la ley, si Jesús con su sangre nos redimió de la maldición de la ley. Ay, digo yo, puros cangrejos, levantan las manos para lavar, pero caminan para atrás. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué fue hecho Jesús? Díganlo con confianza, estamos aprendiendo. ¿Qué fue hecho Jesús? Maldición. Por nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. La cruz. 14. ¿Cuál es el propósito? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Dáselo a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Oh Señor, a fin de que la bendición de Abraham alcanzase a los. Para eso Jesús fue hecho ¿qué? Maldición. Jesús fue hecho maldición, porque maldito el que es colgado en un madero. Y yo lloro al verlo ahí, en lugar de tomar la bendición por la cual fue hecho maldición. Espérame. Una cosa es que ha sido crucificado, otra cosa es lo que significa ser crucificado. Él pudo haber muerto de otra muerte y no ser hecho maldición. Perdón, lo hubieran atropellado en una carroza con caballos, los romanos, y muere Jesús, pero no fue hecho maldición. Y si se hubiera muerto de estrés, de un ataque al corazón, no fue hecho maldición. Quiere decir que trasladarte a ti una bendición, a él le costó ser hecho maldición. Maldito en la cruz del Calvario. Por eso es que yo me levanté del piso. Que no puede ser posible que el precio que hayas pagado fue ser maldito en la cruz y yo no quiera la bendición. Dámela. Puro Pedro: no me lave los pies, no tienes parte conmigo, bañámele. Algo así. Algo así. No sé si me estoy explicando. Ahora mira, ¿la bendición de quién nos fue trasladada? ¿La bendición de qué? Abraham. ¿A los gentiles? ¿A los gentiles? A los gentiles nacidos de nuevo, a los que creen en su nombre, a los que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, les fue trasladada la bendición ¿de quién? De Abraham. 3 que tienen la bendición de Abraham, fáciles de reconocer. Ismael, porque es el primogénito, aunque es hijo de Agar, pero es el primogénito de Abraham. ¿Sí o no? Segundo pueblo bendecido con la bendición de Abraham, los hijos de Isaac, los judíos. Dígame, ¿quién de los dos está mal? Terceros, los hijos de Dios nacidos de nuevo. El que no cree ser alguien en Cristo Jesús, todavía no cree en Cristo Jesús. Y no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Tú
Tú puedes decir que crees en Dios, pero no le crees ninguna de esas palabras. Entonces, ¿para qué crees en Dios si no le crees a Dios? Incluso tú puedes decir, yo creo que el pastor Cash es mi pastor, pero no le crees cuando te digo algo. Entonces, ¿qué? Ahora, yo que sepa, Dios no le prometió el Espíritu Santo a Abraham. Esa es ganancia nuestra. Vayamos a la promesa que Abraham le hizo Dios en Hebreos capítulo 6 verso 12. Y sigo porque esto está poniendo más profundo y bueno. A fin de que no os hagáis perezosos, haraganes o lo que tú estás pensando, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te juro, agregué el te juro porque está jurando, de cierto te juro que te bendeciré ¿con qué? Y te multiplicaré grandemente. Ahora, no solo fue hecho maldito para pasarte la bendición, sino la bendición que te pasó, la pasó bajo juramento. No puede ser que yo crea más que tú estás bendecido que lo que tú estás creyendo que lo estás. Porque ¿de qué sirve? Eso me lo dijo el Señor a mí. ¿De qué te sirve a ti que todos crean en ti si tú no crees en ti? ¿Y qué daño te pueden hacer todos los que no creen en ti si tú sí crees en ti? Pero tenés que creerlo de verdad. Van a hacer un convenio familiar y van a decir, nosotros en esta casa somos herederos de Dios, tenemos herencia. De esta casa sale la miseria, sale la pobreza, sale la enfermedad, porque estamos bendecidos en Cristo Jesús. Como Abraham está bendecido, como Isaac, como Ismael, yo también lo estoy, punto. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a Dios. En el Salmo 68, 19, quiero que lo busquen. Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Es cierto, cada día tiene su propio afán, pero cada día Dios nos quiere colmar de sus bendiciones. Para vivir un buen día, uno lo primero que tiene que aprender es a vivir de forma positiva. Y para vivir de forma positiva, lo primero que hay que aprender es a vivir de forma enfocada. ¿Me enfoco en lo malo que está pasando hoy o me enfoco en todo lo bueno que Dios está haciendo hoy? Mire cómo somos nosotros. Cuando nos duele una parte del cuerpo, esa es la parte en la que nos enfocamos. Y el resto del cuerpo que no nos duele, nunca lo agradecemos. No decimos, Dios, gracias por todo el cuerpo que no me duele. No, es el que me duele. Saname ese pedacito que me duele. Y el resto que nunca te ha dolido, ¿cuándo le has dicho gracias, Señor, por todo lo que no me duele? Nos enfocamos, somos muy enfocados a lo malo. Dese cuenta de esto. Si nosotros pudiéramos usar nuestras palabras para lo que Dios dejó la boca, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios que el hombre comerá del fruto de sus labios. Lo que hablamos, eso recibimos. ¿Qué pasa cuando a un hijo nuestro le va mal en una clase? Lo primero que le dice el papá y la mamá es, te lo dije. Como que todo lo malo que le decimos es lo único que se cumple. Pero si tu hijo es el abanderado, no le decís te lo dije, porque eso sí nunca se lo decís. No le decís vas a ser el mejor de la clase, el mejor del equipo, el mejor de la ciudad, vas a ser el mejor de tu país. No. Decimos, vas a ver que te va a ir mal en esto. Y cuando le va, te lo dije.
Pero ¿cuándo fue la última vez que por algo bueno que le pasó a la familia nosotros decimos, yo te dije que te iba a salir bien, que ese negocio iba a salir bueno, que ese negocio era tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de esa forma? Porque nos concentramos, nos desenfocamos, enfocamos en lo malo en lugar de enfocar ¿qué? En lo bueno. Si usted va de cacería, usted tiene que enfocar sobre la presa. Usted no se puede distraer con el resto de las cosas. Nos tenemos que enfocar. Dios es un Dios que nos pide que nos enfoquemos. Para poder vivir positivo tenemos que estar siempre enfocados, siempre contentos. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En lo poco o en lo mucho estoy feliz y estoy contento. Nosotros debemos de aprender a estar contentos en las buenas y en las malas. Para aquellos que vienen desde abajo, tienen una ventaja. ¿Qué es la ventaja? Que ya sabemos qué es no tener. Así que no le tenemos miedo a eso, por eso nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque si perdemos, ya sé qué es eso. No sé si me estoy explicando. Pero ¿y qué pasa si te llegas a quedar sin nada y paras en un bus? Ya sabemos qué es andar en bus. Ya sabemos qué es, no sé si me estoy explicando. ¿Por qué le tiene tanto miedo al perder? Simplemente porque no confía todavía en que Dios va a estar en usted para ganar. ¿Por qué no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está a nuestro favor. Dice la Biblia que Él está alrededor, acampa alrededor de los que le respetan. Cada día tengo que estar concentrado, enfocado, contento, siempre aprendiendo, siempre esforzado y valiente. Dios le dijo a Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida a repartirla, le dijo, solamente te pido una cosa, solo una cosa te voy a pedir, Josué. Sé valiente y esforzado. Eso es lo que Dios pide, es sé valiente y esforzado, porque Dios está con nosotros. Y hablando de eso, en Josué capítulo 1, verso 5, quiero hablar de la segunda P. La primera P es ser positivo. La segunda P es estar presente. Siempre presente en lo que nos toca. Dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ojo que aquí viene la clave. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ojo a esto, la clave allí, usted lo puede ver, no me lo va a quitar todavía. Como estuve, estaré. Todos podrían decir esto fuerte, como estuve, estaré. Está hablando de presencia. Como estuve con uno, estaré contigo. Y como estuvo con ellos dos, está con todos nosotros también. No te ha dejado, ni te ha ¿qué? Desamparado. Todos queremos y anhelamos que la presencia de Dios nos acompañe. Cuando Moisés salió del desierto rumbo a la tierra prometida, le habló a Dios y le dijo, aún no me has declarado quién irá conmigo. Y ya se lo había dicho, un ángel, pero parece que a Moisés no le bastaba el ángel. Y entonces Moisés le dice, yo iré contigo. Sí dijo. Si tú no vas a ir con nosotros, le dice Moisés, no nos saques de aquí. Sería mejor en todo caso para Moisés el desierto con Dios que la tierra sin Él. ¿Cuánto nosotros valoramos las cosas por encima de las personas? Es mejor una cocina pequeña, ¿no? Con amor, que la cocina amplia tirándose todos los sartenes por todos lados. Es mejor cuando el hogar tiene un auto y ahí van todos amontonados pero contentos, que ahora que cada tiene uno ni se miran. Las cosas deben de servir para unirnos más, no para separarnos. Moisés dijo, yo no quiero la tierra sin ti. Si me vas a llevar a la tierra, la quiero contigo. ¿Verdad? Y así es. Cuando nosotros aprendemos a ser felices con lo poco, podemos llegar a ser felices con lo mucho también. No es la gran cocina. Son esos huevos cocinados con amor los que queremos, ¿verdad? Son esos buenos frijolitos. Es ese cariño, ese afecto, ese respeto que Dios quiere que nosotros nos tengamos. Total, la segunda P es estar presente. Primera de Samuel capítulo 17, verso 34. Está el rey David a punto de enfrentar a Goliat. Y recuérdense algo,
Las batallas a las que más miedo les podrías llegar a tener son las diseñadas por Dios para promoverte. David fue promovido después de esta batalla. No le tengas miedo a tus batallas, son para promoverte. Si nosotros pudiéramos ver los problemas como la oportunidad para ser promovidos por Dios, les haríamos frente con más valor y mucho más fe. Mira nada más lo que dice David al rey Saúl. Le dijo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Normalmente así le contestan a uno, ¿verdad? Ya cuando usted está listo para la batalla y nada, a todo, la gente le dice: buenísima onda, que Dios te acompañe. Yo aquí me quedo, vos te agarrás con Goliat, yo aquí voy a echar las porras, ¿va? Pero realmente, mira lo que estaba diciendo él. Él no necesitaba la compañía de Saúl en esa batalla. Él estaba seguro de la compañía de Dios en esa batalla. Él decía: yo he peleado con osos y con leones, también peleo con este filisteo incircunciso. ¿Quién es este para andar desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Y se lo dijo en su cara. Goliat le dijo: voy a entregar tu carne a las aves, le dijo. Y cortó la cabeza de Goliat con la misma espada de él. ¿Qué es lo que quiero decir acá? David estaba enfocado y estaba contento y estaba esforzado en la batalla de un solo día. Él estaba pensando en las batallas pasadas solo para agarrar fuerza, para inspirarse para la nueva batalla. Todas las batallas que has vivido toda tu vida desde niño, esa batalla que has peleado, solo sirve para pelear las próximas que vas a tener. Solo hacen base para que tengamos nuevas fuerzas para lo que vamos a enfrentar mañana. ¿Cuál es la clave de mañana? Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. La clave de mañana es la pelea que estoy peleando hoy. No mañana, hoy. Una sola batalla a la vez. El apóstol Pablo decía: miren, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Todo el mundo diga fuerte: una cosa. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Una cosa. Me enfoco en una cosa a la vez. No 15, no 20, una. Si enfocamos nuestra vida en una, no hay afán que nos enferme. No fuimos diseñados para cargar las cargas de 2 días. El ser humano puede llevar la carga y los problemas de un solo día. De 2 días es mucho, pero de uno sí se puede. De todas maneras, mañana no sabemos si vamos a estar vivos. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos qué está pasando hoy. Quiero hablarles algo muy práctico de estar presente. Posiblemente no tengas todo el día, todos los días para tu familia. Tenemos que trabajar, ganarnos el pan. Pero sí debemos de tener tiempo de calidad para nuestros hijos. La presencia tuya en tu familia es tan requerida como tú requieres la presencia de Dios en tu vida, tu trabajo y tus negocios. Si quiero que Dios esté conmigo en las batallas, yo lo voy a imitar a Él estando con mi familia en las suyas. Quieren tu presencia. Y les voy a contar una historia aquí. El rey Salomón, ¿se recuerdan ustedes que Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras? ¿Usted se imagina que Dios se le aparezca y le diga: pídeme lo que quieras? Y usted sabe que Dios tiene de todo. Yo le saco una lista, pues. Dice: no te vayas ahorita. Y llamo a mi mujer, la lista de mi mujer debe ser, imagínese usted esa onda, enorme. Peor si cree que el dueño del mall le va a decir de todo. Pero está la lista. Pero Salomón no. Salomón estaba por entrar a un reinado que le estaba heredando su papá David. Y Salomón dice: dame sabiduría para gobernar.
Cuando él pide sabiduría para gobernar, Dios le dice: por cuanto no me pediste riqueza, te daré riquezas. ¿Se recuerdan que Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y las demás cosas les serán añadidas? Pues entonces viene Dios y bendice a Salomón, y en el libro de Eclesiastés Salomón describe cómo lo dejó Dios. Lea Eclesiastés 2:4 en adelante, dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. ¿Quién tuviera a Salomón por suegro, no? Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, dice, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. ¿Quién le dio todo eso? Dios. ¿Lo pidió Salomón? Nunca. O sea que tiene que ser bueno, porque ni siquiera lo pidió, Dios se lo quiso dar. Dice aquí 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. 11, aquí viene lo crítico: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Digo, no puede ser vanidad si Dios se lo dio. Hay algo malo, hay que investigar qué pasó aquí. En el verso 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y aquí está la clave, 19: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y me ocupé debajo del sol, o que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Todo esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal muy grande. Vanidad no era tener un palacio, vanidad no era tener el oro y la plata, y Dios se lo dio, a no ser que Dios sea vanidoso. ¿Cuál era la vanidad? O en vano, ¿cuál era el dolor que preveía Salomón? Que estaba viendo venir Salomón. Dijo: hijos, hice una herencia, pero dudo del heredero. ¿Todavía están acá? Trabaje por una herencia mientras educa a sus herederos, porque sus herederos no han sido educados, la van a despedazar. ¿Por qué? Porque estuve presente siempre en el negocio, pero nunca estuve presente en la familia. Dolor no es hacer la plata, dolor no es trabajar tan duro. Dolor es haber trabajado tan duro para que cualquiera venga después de uno y se acabe todo, que no sepa cómo. Por eso les digo, aprendemos a trabajar, pero no aprendemos a formar. ¿De qué nos sirve trabajar tanto si no estamos presentes con nuestros hijos para educarlos? ¿Cuál es el consejo entonces acá? Esté presente siempre. ¿Por qué? Porque la herencia que usted ha hecho forzosamente necesita un heredero. Su heredero es más valioso que su herencia. Su heredera es más valiosa que la herencia. Mientras trabajas para hacer la herencia, educa para formar al heredero. Presentes siempre, en todo tiempo, con su familia. Es lo que más vale. Usted puede comprar un auto nuevo, puede comprarse una nueva casa, puede invertir en la bolsa de valores si quiere, puede invertir dinero donde usted quiera, en el mejor banco, lo que usted desee. Pero ¿dónde se va a comprar nuevos hijos?
¿Dónde va a comprar una nueva hija? ¿Dónde va a comprar a alguien que siga el trabajo que un día usted tanto se esforzó? Todos los días pidámosle a Dios que nos bendiga en el trabajo, pero todos los días pidámosle a Dios sabiduría para educar a nuestra familia y que ellos continúen lo que un día nosotros nos levantamos a hacer. ¿Qué tal si levantas tus manos por unos segundos y dices conmigo: Dios mío, te pido por mis hijos, te pido por mis herederos, que sean sabios, esforzados, trabajadores, honestos y que te amen. Amén. Amén. Dice Eclesiastés 7:8: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Este mismo verso en la traducción al lenguaje actual dice así: más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Es mejor un buen final que un buen comienzo, porque en la vida no es como comenzamos, es como terminamos. Tienes que hacer la paz con todos los que puedas. No puedes un día morir y no estar en paz con los tuyos. Y como cualquier día podemos morir, hay que ir a hacer las paces ya. No importa qué haya pasado. Siempre terminan poniéndose en paz, pero ya para gozarla los últimos 2 días de la vida. Mejor hagan la paz antes, hombre. Tan sabroso que es vivir no debiéndole nada a nadie en el corazón. Y si a alguno le deben, ir y perdonarlo. No hay cosa más deliciosa para el alma que vivir en paz con todos. La última P es paciencia. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo así? Pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. ¿Estoy paciente o impaciente? Al fin, ¿paciente o impaciente? Pacientemente esperé y me sacó de la desesperación. No entiendo esa onda. ¿Cómo estoy pacientemente desesperado? Porque la situación en la que estás desespera. Pero ser paciente en medio de la desesperación tiene un gran poder. ¿Dónde lo aprendí yo? En la sala de espera de la clínica del pediatra de mis hijos. Lo llevé un día con una gran fiebre a uno de ellos. Esa clínica estaba así de llena, así de niños, y todos estaban llorando. Para colmo sale la señorita y dice: el doctor viene 2 horas atrasado. Usted ya no sabía si quería que el niño se sanara o el Señor se lo llevara. Usted estaba desesperado ya. Está terrible. Y allí la voz de Dios, linda en el corazón de uno, le recuerda el verso, le dice: pacientemente espera y Él te sacará de la desesperación. Ay, manejar eso es un arte. Porque habemos gente en este planeta que somos bastante desesperados. Queremos las cosas ya. Y nuestras generaciones de nuestros hijos, comida rápida. Todo está a un clic. Entonces la generación de hoy se desespera más rápido. ¿Quieren encontrar el novio? Ya. ¿Verdad? No me caso si no tengo todo, ya. Así no funciona, por más desesperado que estés. No funciona. En los negocios, los más grandes requieren más paciencia. Los más grandes negocios no son los que se hacen día a día. Son los de ciclos largos, pero que cuando se cierran con uno, ya la hizo. Se requiere mucha paciencia. Y dice la Biblia así: con fe y paciencia se heredan las promesas. Tenemos que tener fe y paciencia.
Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Solo aprendamos a vivir. Si ya nos dio vida, yo quiero aprender a vivir. Aprender a vivir bendecido por Dios. A salir de mi casa y entrar bajo su bendición. A trabajar bajo su bendición. A tener amistades bajo su bendición. Trabajo bajo su bendición. ¿Cuántos queremos vivir de esa forma? Les voy a pedir que inclinen toda su cabeza por unos segundos, cierren sus ojos para orar. Y que ores tú con Dios allí donde estás. Dios mío, dile: Dios mío, gracias por la vida, enséñame a vivirla. Hoy he aprendido un poco más, pero sobre todas las cosas, te pido que me ayudes a estar presente con los míos. Amén. Amén. Proverbios capítulo 13, verso 22 en adelante, incluyendo el primer verso del capítulo 14. Dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahí eso sí les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué pecador? Entonces la gente cree que la riqueza del pecador se refiere al borracho. No, porque vamos a leer adelante que el borracho se queda pobre. Entonces, ¿de qué pecador? La riqueza del adúltero. Dice la Biblia: no hay quien abrace el seno de la extraña y quede impune. Si usted abraza el seno de la extraña, prepárese, porque la palabra se va a cumplir. No quedará impune, no quedará sin culpa, va a arrastrar maldiciones detrás de usted. No. El pecador se refiere aquí a aquel pecado que se comete en la falta de sabiduría, en lo económico, y entonces esa riqueza termina en manos del justo, del que sí sabe hacerlo, del que es diligente en todo esto. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? 5 monedas, 2 monedas, 1 moneda. El que fue negligente con 1 moneda, dice la Biblia que Jesús le dijo, dice: te vas a ir a las tinieblas de afuera, y el talento, la moneda que tienes, désela al que tiene 10, porque fue justo con lo que le di. Ahí es donde se traslada de unas manos a otras las riquezas. Porque esto ha sido muy mal interpretado. Yo voy a lugares donde el predicador se lo dice y todo el mundo dice: amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Ni están desesperados, ¿verdad? Que algo que me manden, que aquel quiebre y me lo manden a mí. Pero estos no han sido justos con lo que Dios les ha dado. ¿Cómo pues se le va a trasladar algo? Entonces se pone bueno para... Todos dijeron feliz Navidad. ¿Y qué? Y próspero año nuevo. Desearlo no funciona. Ahorita les estoy deseando yo, como escrituras, que de verdad sea un próspero año nuevo. Dice así: en el berbecho de los pobres, que dice aquí el verso 23, ¿hay qué? ¿Hay qué? Mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio, sabiduría, inteligencia. La Biblia dice buenas decisiones.
Pero si ya hay abundancia de pan, algo deberías de hacer para producir un poco más de ese pan. Y no que el pan que te ha sido dado se pierda. Ponga atención, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. Verso 24 de nuevo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los versos anteriores dicen que puede haber abundancia de pan y se puede perder por falta de juicio. Los versos que siguen dicen que el justo come hasta saciar su alma. Quiere decir que esa corrección a los hijos es en aspectos económicos. Bendito Dios por aquellos que tuvimos padres que nos corrigieron centavo por centavo. Usted se imagina en qué tiempo mi mamá de niño, en aquellos tiempos que se podía, ¿verdad?, me mandaba en bus, no el bus escolar, porque mi mamá, si el bus me dejaba porque llegué tarde, de una vez me había dado los centavos que se necesitaban para montarme un bus urbano e irme al colegio. O sea que no hay tales de que regresaba a la casa, me dejó el bus. Si te dejó el bus, te tenés que montar en otro, ¿verdad? Entonces el bus costaba 5 centavos el pasaje. No hagan cuentas de qué edad tengo, los reprendo. Todos se enmudezcan. Y entonces mi mamá cuando salía, ¿verdad?, me llevaba al mercado. Ella compraba las cosas en el mercado, compraba las cosas en la barrotería, nos íbamos en un bus, me llevaba a sextear, a vitrinear, ¿verdad? Ahí es donde uno aprende el verbo abrir la boca. Uno abría la boca viendo vitrinas, ¿verdad? Y cuando regresábamos a casa empezaba con su libreta. Tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y no le miento en esto. Cash. Faltan 5 centavos. ¿En qué nos gastamos, mijo? Mamá, hicimos transbordo. Transbordo. Transbordo, 5 centavos. La tienda de la esquina, porque todas las colonias tienen una tienda en la esquina, ¿verdad?, donde dan fiado. Y todos ustedes tienen una libreta que les llevan ahí, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tienda de la esquina? Nunca supe que hubiera una cuenta para mi familia en la tienda. Apúntemelo, después se lo pago. No existió en mi casa. Entonces mi mamá desde pequeño corrigiendo eso. Cuando llegó el día en que yo me pasé a vivir con una tía, porque estábamos en Guatemala, nos fuimos a Coatepeque 2 años, después regresé al bachillerato y universidad de nuevo acá, mi mamá me daba el gasto del mes, el pago de la universidad, todo. Y yo lo guardaba en mi caja fuerte, que era debajo del papel periódico de las camisas. ¿Cuántos tuvieron esa caja fuerte también? Ahí adentro. Por rubro. Este fajito de billetes, la U, este fajito de billetes para comer, esto es para transporte, esto es, ojo, esto es para ir a jugar a los bolos o boliches. Todo así ordenado. Bendito Dios, nunca supe lo que fue decirle a mi amigo, mira vos, préstame para ajustar la U porque me lo gasté ¿en qué? Entonces todo era por rubro, por rubro. Bendito Dios por la enseñanza de mi madre. No me dejó conocer deuda. Y por eso todo esto así se construyó también. Centavitos aquí, centavitos allá, bien ordenado. Todo lo que es la construcción, toda la administración, todo mi equipo les puede testificar a ustedes que cuando yo me siento con ellos, le digo yo, el buen gasto es respeto al que ofrenda y diezma. Es respeto a ustedes. No que no cometamos errores, que después pusimos una cosa y no funcionó, hay que poner otra. Claro que los errores existen, pero no necesariamente una mala administración. Que hay que corregir al patojo, hombre.
Vuelto. Uno no empieza enseñando quédate con el vuelto. Uno empieza enseñando a ver el vuelto. Cuando usted ya vio que es honesto el patojo, le dice, te podés quedar con el vuelto. Yo quería que usted me enseñara hoy de... ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo pero quieren uno? Entonces usted va a pasar 12 horas diarias buscando un salario para no saber qué hacer con él. Si eso es espiritual también, señores. Por falta de sabiduría económica, echaron al hombre de un talento en las tinieblas. No me venga a decir que no es importante, pero déjeme contarle un poquito más. Verso 1 del capítulo 14, dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Parecido a la pereza. ¿Se recuerdan? El perezoso se le cae el techo y al que no hace nada se le cae la casa. Aquí dice, la mujer sabia edifica una casa, la necia con sus manos la destruye. No limpia nada, no lo tiene en orden, todo se le descompone. Pero eso sí, en la refri, que ya está así la pobre, ¿verdad? Con la hielera de fuera, ahí tiene usted una calcomanía que dice, Dios bendiga este hogar. Bendígalo usted primero, hombre. ¿Ah? No, está así la pobre, Dios proveerá. Pone una su tienda que la tiene toda desordenada, su abarrotería, pero allá afuera dice, tienda Jehová Jireh, Dios proveerá. Un Costco le va a proveer el Señor para que al fin se componga. Y que se los provea en abundancia. Es que mira, hay demonios que solo a coscachos salen. Fuera, ¡puc! Y cuando son así, ¡puc! No tiene nada que sacar, no tiene nada adentro. Segunda cosa, Proverbios 13:18. Ríanse porque yo sé que han llorado mucho por no haber hecho bien las cosas, ¿verdad? Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Ya se dio cuenta de dónde viene la pobreza? No viene de nada bueno. Viene de algo malo que alguien hizo o alguien le hizo, pero viene de algo malo, no viene de algo bueno. Se sienten redargüidos, ya sé yo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, escucha esto, apartarse del mal es abominación a los necios. Hay gente que de verdad no se quiere apartar del mal, y este mal está en el contexto de lo que trae la pobreza y la vergüenza. Tendrá, dice, pobreza y vergüenza el que menosprecia el consejo. La palabra consejo en el original dice disciplina, corrección, reprensión, advertencia, ojo, doctrina o enseñanza. El que la menosprecia. Aquí se te da consejo de la palabra de Dios. Yo puedo ver quién lo aprecia y quién lo desprecia hasta la manera en que se sientan. Hay gente así, atenta, tiene su Biblia, subraya, busca en su smartphone, o en su tablet, siempre está apreciando la enseñanza, y por allá está el otro que está así deslizado en la silla. Yo lo miro y digo, Señor, ¿qué puedo hacer yo por él? Y oigo una voz que me dice, ni tú ni yo. Le llegó. Fue la voz de mi esposa, pues va. ¿Usted se ha dado cuenta? Los que son maestros, usted sabe qué alumno va a salir adelante en la vida y quién no. Y ni siquiera es porque son los más inteligentes
o los que más se aprenden las cosas, sino aquellos que siempre tienen una actitud correcta cuando alguien les está enseñando. Pero igual en el colegio, ¿verdad? Usted, maestro, está enseñando y siempre está aquel que bien atento, el culebra que le dicen o el nerdo, ¿ah? Y siempre está el topado de la clase que está, ¿verdad? Tiene una camiseta que atrás dice "Viva el Pélex". Siempre de Pélex, ¿va? Y ese que siempre vive así, le va a pedir trabajo al que sí puso atención. Normalmente así es la vida. El que no quiere aprender, termina buscando al que aprendió. Cash Luna en Ensancha 2016. All You Need Is Love. Fundador y pastor de la iglesia Casa de Dios en Guatemala, desde donde ha impactado a muchos países con su enseñanza sobre fe en la palabra y el poder del Señor. Preside Noches de Gloria, Banco de Alimentos y los Congresos Ensancha y Hechos 29. Autor del bestseller En Honor al Espíritu Santo. Quisiera yo tocar un tema esta noche que se llama el riesgo de amar. A veces nosotros no amamos con todo lo que podemos amar porque hay un riesgo muchas veces en hacerlo. Estuve meditando, por ejemplo, en parejas que a los 25 años de casados se han divorciado. Ustedes conocerán alguna y uno dice, a los 25 años, ¿cómo se pueden divorciar? Y como que todo el énfasis está o en cómo fallaron o en lo que les pasó y no en el tiempo que se pudieron amar y pudieron disfrutarse el uno al otro y levantaron la familia y levantaron una empresa y levantaron a los hijos. Porque yo pienso que a pesar de que sucedió un error, pues hubo amor también. Hay otro, por ejemplo, cuando pasa eso, no sé si se han dado cuenta el dicho de que todos los hombres son iguales, dicen a veces las mujeres, ya bravas, ¿verdad? Y ya que amargura por dentro, todos son iguales. Le digo, no hombre, paciencia, no todos son iguales. Entonces se empieza a generalizar. Y en el amar a veces hay riesgos que tenemos que asumir. Me recuerdo de esta historia. Un hombre fue reo en un reino. El rey obviamente dictó sentencia de muerte para el reo. Y este reo, en su último deseo, le dijo al rey: yo quisiera poder ir a visitar a mi familia y despedirme. Obviamente le dijeron: ¿cómo le vamos a dar permiso a que vaya a visitar a su familia? Este se nos va a escapar, ¿verdad? Entonces el hombre dijo: no, si usted dijo, le dijo el rey, si usted tiene una garantía que nos dé que va a regresar, lo podemos dejar ir. Dijo: sí tengo una garantía, le dijo. ¿Cuál es la garantía? Dijo: tengo un amigo que va a venir a tomar mi lugar acá mientras yo voy a ver a mi familia. Me despido y regreso. Al rey le pareció una cosa muy curiosa. Dijo: ¿y qué amigo va a venir a la cárcel? Le dijo: mira, si un amigo viene por ti a la cárcel, ¿qué va a pasar si tú no regresas a tiempo el día de tu ejecución? Pues mi amigo será ejecutado, le dijo. No, le dijo, yo tengo que conocer eso. Entonces llegó el amigo, sustituyeron, ¿verdad?, al reo. El reo pues salió, se fue a ver a la familia. Y corrió el tiempo y llegado el momento de la ejecución, el amigo no había regresado. Entonces hay que ejecutar al amigo sustituto y justo cuando está en la horca para ser ejecutado, aparece el amigo junto con la familia de regreso y le dice: momento, no lo ejecuten, ya regresé. El rey le parece curioso, cambian al reo, ponen al otro, le ponen el lazo y cuando lo van a ejecutar, el rey dice: momento, no lo ejecuten, a ninguno, le dice. Y entonces el asistente del rey dice: señor rey, ¿y por qué no lo va a ejecutar? Le dice: mira, le dice, toda mi vida he sido rey, he estado acá y nunca he tenido un par de amigos como esos dos. Necesito a los dos como mis amigos. Pero ¿quién se puede correr un riesgo semejante a eso por otro? Cuando vamos a amar, nos podemos correr el riesgo también de juzgar a los demás en su amor.
Eso no es amor. ¿Usted ha notado esas personas que dicen, es que no me amaron, no me llamaron, no me han visitado? Cuando tú estás así es porque tú no estás amando a nadie. Pero cuando estás ocupado en amar, tú no estás juzgando cómo te aman. ¿Todavía estás acá? Porque cuando amamos, amamos sin ese interés que a veces la gente tiene debajo de la manga. Tenemos que amar y punto. Amar es la fuerza que puede perdonar cuando nos hacen cosas como esas. Hay que tomar un riesgo. Esas personas se arriesgaron en él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor no contiene condenación. Dios dio a su Hijo por amor, no por poder. Dios dio a su Hijo no porque él tuviera fe. Dios dio a su Hijo porque él amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que fuéramos salvos por él. Y entonces Jesús no vino a condenar, porque entonces habría una negación. Dios lo da por amor y Jesús viene a condenar. Ya no hace match esto, me estoy explicando acá, sino que él viene a salvar porque fue dado por amor. Ahora, el tema aquí es este: de tal manera amó. Si las escrituras dijeran Dios amó al mundo, ojo acá, entonces quizás pudo haber dado un ángel, a un arcángel, a un querubín. Pero desde el momento dice de tal manera amó, es decir, nos amó de tal forma que lo que entregó fue al único Hijo que tenía. Cuando nosotros amamos de esa manera, somos capaces de entregarnos del todo y por todo a alguien o a algunos. Pero tenemos que, ¿qué dice aquí? Amar de tal manera. Lo que quiero decir hoy es que podemos nosotros esta noche salir de aquí con un nuevo nivel de amor. Es decir, yo sé que todos amamos de una u otra forma, pero si lográramos hoy dejar que el Espíritu de Dios derrame su amor en nuestro corazón para que amemos de una nueva manera, no solo de la manera en que lo hemos hecho, sino ahora podamos decir igual que Dios, de tal manera voy a amar que entonces estoy dispuesto a hacer lo que con el amor que antes tenía no estaba dispuesto a hacer. Es decir, en las parejas nosotros podemos amar de una forma, y hay cosas que no superamos porque tenemos que emigrar a una nueva manera de amar. De tal manera amó que dio a su único Hijo. Si esa no hubiera sido la manera de amar, quizás hubiera dado algo más, pero no a su Hijo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que nosotros a veces en las relaciones entre hermanos en Cristo, entre amigos, entre socios, entre miembros del mismo equipo, entre ciudadanos, entre gobernantes, entre todos nosotros tenemos un nivel de amor que nos permite hacer ciertas transacciones de acciones unos con otros. Pero si no emigramos a una nueva manera de amar, entonces no vamos a lograr lo que siempre hubiéramos querido lograr. Por ejemplo, de tal manera amó aquella mujer a su hijo, que cuando Salomón dijo pártanlo en dos y denle la mitad cada una, ella dijo momento, dijo, désenlo a ella. Ella es la madre. Ella renunció a su maternidad por ver vivo a su hijo. La otra no. La otra estaba dispuesta a que le dieran la mitad cada uno. Como me dijo una persona esta semana, es que yo soy hijo, dice, yo soy hijo de padre mexicano y de madre americana. Soy mitad mexicano, mitad americana. Le dije, ¿cuál de tus dos mitades es americana y cuál mexicana? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La derecha o la izquierda? A ver, todos repitamos esta palabra, de tal manera. ¿Cuántos creen que podemos emigrar a una mejor manera de amar? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. O sea que Dios nos ha
amado como hijos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que me dice aquí la Escritura? Es que el Señor se entregó a sí mismo. Amar es entregar. Y lo que entreguemos en la vida, que sea por amor. Porque 1 Corintios dice que podríamos incluso entregar nuestro cuerpo para ser quemado y no tener amor. Quiere decir que se puede entregar aún el cuerpo a ser quemado por algún otro interés. Morir como un mártir, levantar un movimiento, ser reconocido como un grande, pero no necesariamente por amar. Por lo tanto, debemos de aprender ¿qué? A amar. El riesgo de habernos amado. Esto es muy sencillo, pero muy serio. Jesús tomó un riesgo al amarnos. Mira, te lo voy a ir haciendo crecer. En Lucas capítulo 4, verso 1 al 2, Jesús fue tentado. Dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. A ver, di conmigo: Jesús, vamos, te quiero oír. Jesús fue tentado. ¿Por qué Jesús pudo ser tentado? Simple y sencillamente porque Jesús vino en carne. Tu espíritu y mi espíritu no puede ser tentado, pero nuestra carne continuamente está siendo ¿qué? Tentada. Es decir, estamos sufriendo tentaciones diversas. Bill Winston dijo algo anoche: entre más grande seas, más sutil se vuelve la tentación. Hay tentaciones de diferentes tipos. Les voy a dar cómo cambian las tentaciones a veces en nuestra vida. Por ejemplo, a los jóvenes solteros viene Satanás y los va a tentar sexualmente diciéndole a los novios: háganlo, acuéstense, tengan sexo, está bueno. Y está buena. Es la tentación. Pero una vez te casas, la tentación cambia. Y viene Satanás y dice: no lo hagan, no lo hagan. Decirles que tenés dolor de cabeza. Jesús fue tentadora. Y le quiero hacer una pregunta. Si Jesús fue tentado porque vino en carne, pregunto, ¿podría haber Jesús pecado? Sabemos que no pecó. Pero ¿usted cree que Satanás va a desperdiciar 40 días tentándolo si no existía la probabilidad de que Jesús cayera en la tentación? Claro que sí. Entonces mira ahora el siguiente verso en Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice ahí? En todo, según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Denle un aplauso a Jesús que no pecó. Y luego dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el tema es este. Primero, Jesús fue tentado. Segundo, Hebreos me dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que las tentaciones que tú y yo sufrimos, las sufrió Jesús. Nota esto: Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su herida fuimos curados. Eso fue en la cruz, porque Jesús nunca se enfermó. Él llevó nuestros pecados, pero Jesús nunca pecó. Eso fue en la cruz. Incluso dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por su gracia. Eso también fue en la cruz. Él no fue pobre, tuvo tesorero. Pero en la cruz murió desnudo, se hizo pobre. En la cruz llevó la enfermedad y en la cruz llevó el pecado. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sin embargo, dice que al hacerse semejante a nosotros, Jesús fue tentado en lo mismo que tú y yo somos tentados,
pero él fue hallado sin pecado. Quiere decir que Jesús venció todas las tentaciones. Para poder ser el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y nos otorga la ayuda cuando simple y sencillamente le decimos: Señor, socorro. No socorro a la mujer que quieres andar con ella. Socorro es help me. Ayúdame, Señor. ¿Agarraron la onda o no la agarraron? Muy bien. Entonces mira, primero fue tentado, segundo fue tentado en todo. Ahora quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A ver, todos los que estamos sufriendo tentación, levantemos las manos al cielo. Ay, qué bonito. Los demás están pecando de mentirosos. Ya cayeron en la tentación. A ver, todo el mundo diga conmigo: Señor, ayúdame en mis tentaciones. Amén. Dios es capaz de ayudarnos en medio de nuestra tentación. Ahora, ojo acá, está aquí gradualmente esto. Primero Jesús fue tentado en todo. La tercera, padeció cuando fue tentado. Él sabe eso. A veces nosotros no queremos padecer cuando estamos tentados o sufriendo la tentación. Pero si seguimos la voz del Espíritu, lo que se va a afligir es la carne. Y en ese momento nosotros también padecemos en el momento de ser tentados. De nuevo, pongan atención, porque esto no saben ni para dónde va el Espíritu Santo hoy. Pero primero se hizo carne. Habiéndose hecho carne, fue tentado. ¿Fue tentado en qué? En todo. Y cuando fue tentado, ¿qué le pasó? Padeció. Ese es nuestro Señor, nuestro Jesús, que murió por nosotros. Ahora, con eso en mente, quiero que vayamos ahora a lograr entender, recibir una revelación hermosa de lo que fue el riesgo que Jesús tomó al venir a salvarnos. En Colosenses capítulo 1, verso 15 y 17, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ojo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y dice: y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. No sé si agarramos la onda aquí. Él es antes de todo, pero todo en Él subsiste. ¿Todavía están acá? Muy bien. Ve conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas ¿qué? Subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. ¿De qué? De ellos. Ojo pues, vino en carne, fue tentado en todo, padeció al ser tentado, pero en Él subsiste todo, y en Él fue creado todo. Ahora imagínate esto. Según la palabra de Romanos 6:23 dice, ¿sí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, quiero que pongas atención un poco a ese video, porque toda la creación en el que subsiste, pero él fue tentado en todo, padeció siendo tentado, y la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Este es el riesgo de amar. Primero, se hace carne, por lo tanto puede ser tentado. Satanás lo tentó en todo. Él padeció al ser tentado, pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora bien, pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Quiero que pongas atención ahora. Quiero que pongas atención ahora. Esto es lo que hubiera pasado si Jesús hubiera pecado. Todo hubiera dejado de existir. Pero no solo eso, todos nosotros no existiríamos más. Si Jesús tomó el riesgo de amarnos, teniendo la posibilidad de dejar de existir, tomemos el riesgo nosotros de amar. Juan capítulo 15, verso 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Ahora comprendemos más ese verso. Cuando Jesús puso su vida por sus amigos, lo que realmente estaba haciendo era arriesgarse a dejar de existir. Ay, Señor, yo quiero tomar mi riesgo al amar. A veces no amamos porque aquellos a quienes amamos nos podrían herir. Esas personas podrían no corresponder como nosotros quisiéramos. Amamos y nos traicionan. Pero qué más ejemplo del de Jesús al venir y hacer semejante entrega. Y le decía: Señor, si tú te atreviste a tomar semejante riesgo, ayúdame a tomar los míos. Hay un riesgo en tener un grupo en casa. Hay un riesgo en llamar a algunas personas para discipularlas. Hay un riesgo en aceptar tu llamado a pastor. Hay un riesgo en atreverte a hacer las cosas por amor. Siempre va a haber riesgo. Pues si no hay riesgo, ¿cuál es el chiste de hacerlo? Hay un riesgo al casarte. Todos nosotros juramos en el altar mantenernos fieles hasta que la muerte nos separe. Y pasados unos años nos queremos matar el uno al otro. Como dijo un pastor amigo: yo nunca he hablado de divorcio con mi esposa. De matarnos sí, como 3 veces. Digo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es cuánta gente se priva de ese honor, de esa experiencia hermosa, la más hermosa que creo que Dios dejó en la tierra. Se privan de amar porque calculan demasiado los riesgos. Yo creo que simple y sencillamente debemos de amar.
Ponte de pie en tu lugar. Adoremos al Señor esta noche y dejemos que Él nos bautice con su amor. Dice la Biblia: ¿de qué nos sirve hablar lenguas incluso angelicales si no tenemos amor? Quizás hoy no sea una noche para recibir esa unción que te trae los dones sobrenaturales como siempre la hemos recibido. Quizás hoy sea una noche para recibir el principal regalo de Dios que trae el Espíritu Santo, que es amar. La primera expresión del fruto del Espíritu Santo, dice, es amor. Dice también la Escritura: si decimos amar a Dios y aborrecemos a un hermano, permanecemos en muerte. Quiere decir que amor es lo que nos mantiene vivos. Amar. Tú tienes que hacer un pacto hoy con Dios, decir: Señor, derrama en mí tu amor para mi pareja, para mi familia, mi cónyuge, mis hermanos, mis primos, mis hermanos en Cristo. Deja de quejarte que si tu líder dijo, no dijo. Ve y ámalo. En vez de decir: sí, pero es que mi líder no me ama. Pues lo más seguro es que no estás sintiendo eso porque tú no lo estás amando a él. Les recuerdo lo que mi madre me dijo. Mi madre me dijo: Cash, aprendí a amar hasta que duela. Yo le dije: ¿hasta que duela? Sí, me dijo. Porque a veces te van a hacer cosas que te van a doler, pero tenés que aprender a amar. Levanta tus manos, adoremos a Jesús. Ven acá, adoremos. Bien, vamos a este tema precioso que Dios nos ha dado. Yo le he llamado Jesús el carpintero. Jesús es hijo de Dios, hemos aprendido de él como hijo de Dios, hemos aprendido como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como el que habrá de venir, como el que hace milagros, señales, prodigios, nuestro sanador, nuestro proveedor. Pero por ahí como que dejamos a un lado eso que fue carpintero o el carpintero. Quiero empezar hablando acerca de esto. El trabajo viene de Dios. Trabajar es algo que Dios inventó. En Génesis capítulo 2, verso 15, leemos: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, lo vas a labrar y lo vas a guardar. Pero lo que no hemos caído en cuenta es que fue después de esto que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y sacó de él a la mujer. Wow. Dios dio primero a Adán o al hombre trabajo y luego le dio compañera. Hoy en día la gente anda buscando primero compañera y después trabajo. Eso está de cabeza. Primero aprendamos a trabajar para entonces escoger pareja, vocación, profesión, a qué nos inclinamos, para qué somos buenos, para qué nos capacitamos. Trabajo le dio Dios primero y después le dio compañera. De hecho, yo creo que cuando Dios hizo una ayuda idónea al hombre, si Dios le dio primero trabajo y después le dio ayuda, era importante que Eva comprendiera el trabajo de Adán, para entonces ser ayuda idónea o compañera ideal para él. En este contexto veo yo la creación de Eva. Eso jamás va a querer decir que
las mujeres no trabajen. Claro que sí. Proverbios 31 dice y habla de una mujer que trabaja y provee para su casa. Primera cosa entonces es el trabajo, viene de Dios y viene desde el Génesis, desde la creación misma de Adán. La segunda cosa es que Dios y su Hijo trabajan. Mira qué interesante esto. Juan capítulo 5 verso 17 nos enseña. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow, papá e hijo trabajando. Nosotros tenemos a nuestros hijos y hay un tiempo para, como decimos, para criarlo. Tenemos un tiempo para educarlos, para enseñarle a decir papá, mamá, para empezarle a enseñarle a caminar, a ir al colegio, aprenden, llegan a la edad de trabajo, perfecto, y ahora papá e hijo trabajan. Llega el momento en que así sucede. El ejemplo del trabajo se debe dar en casa y lo deben dar los padres. Dice, mi padre y yo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios trabaja, ¿por qué no habré de trabajar yo? Si el Hijo de Dios trabaja, ¿por qué no voy a trabajar yo? Jesús trabajó para su Padre. Miren esto qué interesante. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Qué visión! Desde niño Jesús sabía que se debía trabajar. Es importante entonces que nosotros en casa aprendemos a delegar tareas también en donde trabajen en algo, pero que aprendan el arte de trabajar, porque les voy a decir algo, mira, el trabajo es lo común entre todos nosotros los seres humanos. Si estás soltero, vas a necesitar trabajar porque necesitas una economía para tu casa, para desarrollarte, o te vas a pagar tus estudios, o querés salir a estudiar al extranjero, qué sé yo. La segunda es, si te casas, no digamos, vas a necesitar trabajo. Si te divorcias, vas a necesitar trabajo. Si quedas viudo o viuda, vas a necesitar trabajo. A donde vamos, dice la Escritura, no hay trabajo, pero aquí sí hay trabajo. Y es importante, importantísimo entonces. Si vamos a pasar una vida trabajando, aprender a hacerlo. No estoy diciendo, ojo, que aprendas la carrera de medicina o de leyes o abogado o qué sé yo, sino que habiendo aprendido algo, aprender a trabajar en eso, ¿verdad? Con principios, con valores, con esfuerzo. Es conveniente, es necesario aprender a trabajar para Dios. Si nosotros logramos tener a Dios por jefe por encima de nuestros jefes, yo estoy seguro que mejoraría muchísimo nuestra actitud de trabajo. Jesús se mantuvo enfocado trabajando. Mira Juan 4:34, esto es poderosísimo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora vemos aquí a un Jesús que no solo dice que trabaja igual que el Padre, que trabaja en su obra, que le conviene o es necesario en los negocios de su Padre estar, sino dice que acabe su obra. Ay, Dios mío, cuánto trabajar. No hay modo que acabe lo que uno le mandó a hacer. O no hay modo que acabemos de hacer lo que nos mandaron a hacer, o lo acabamos pero mal. No, veamos en Jesús esto. Miren, ¿por qué este es el tema? Porque yo quisiera caminar sobre el agua como Jesús, resucitar muertos como Jesús. Eso lo quieren todos los cristianos, ¿verdad? Es decir, de Jesús el trabajador, también podemos tomar ejemplo para lo que todos los días hacemos, que es trabajar y hacerlo al estilo de Él. Estaba enfocado. Ese día él no había comido y lo encontraron hablando con una mujer y creían que le había traído algo de comer. Y dice, no, ¿saben qué? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De la comida se genera energía. Y miren cómo el trabajo, que algunos lo consideran solo como lo que los cansa, realmente el trabajo puede generar energía. Dice Proverbios 24:10, yo le puse no a la flojera. Si fueres flojo en el día de trabajo,
tu fuerza será reducida. Lo que acaba con las fuerzas es la flojera, pero si somos flojos en el día del trabajo, las fuerzas se nos van a ir, dice la Escritura. Entonces Jesús estaba trabajando para su Padre. Jesús estaba enfocado en el trabajo que le dio el Padre y tenía entre ceja y ceja acabar la obra que le dieron a hacer. Jesús aprovechó el tiempo. Mira, este es fenomenal. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras, es decir, trabajar, del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Obviamente no había alumbrado eléctrico ni de ningún tipo, así como para que toda la noche hubiera luz en aquel entonces. Sin embargo, sí se respeta esto. Lo que Jesús dice es 12 horas hay para trabajar. Luego vienen las otras 12 donde nadie puede trabajar. Lo que Jesús está enseñándonos es que aprovechaba hasta el último minuto del horario que tenía para trabajar. Cada vez que nosotros nos distraemos en nuestro horario de trabajo, cada vez que nos distraemos, no estamos aprovechando esas horas de trabajo que el día nos brinda. Si somos flojos en el día de trabajo, terminaremos muy mal. De hecho, hay una escritura que dice que por ser flojos, a la casa le llega la gotera y después hasta se derrumba. Pero la pregunta que yo me hice cuando leí ese verso en Proverbios es, pero la casa no se construyó con flojera. La casa se tuvo que construir con trabajo arduo y tesonero para lograr tener el capital para hacer la casa. Muy bien, quiere decir que en esta persona hubo una época de su vida en que trabajó muy bien, pero otra época en que se dio a la flojera y se atuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que estés trabajando de forma hoy tesonera, dura, inteligente, no significa que siempre lo vayas a hacer. Entonces, lo que por el trabajo has conseguido, por la flojera no lo pierdas. Ahora, si eres flojo desde antes, ni lo vas a lograr. Lo que quiero tratar, me estoy haciendo pedazos para enseñar aquí, es el hecho que hayas hecho cosas bien hechas, no significa que la flojera, si uno se da a la flojera, no vaya a pasar factura. No va a respetar tus años de buen trabajo. Se los come. Por lo tanto, la flojera no puede entrar a nuestra vida jamás. El descanso sí. Porque sin descanso no hay fuerzas renovadas. Jesús entonces aprovecha todo el tiempo. Y me voy a ir acá porque esto se pone mejor conforme avanzamos. Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Paréntesis. Nosotros somos hijos de la carne. O sea, a ti te engendró tu papá en tu mamá y te dio a luz. Eres carne, ¿sí? Y tu papá tiene nombre y apellido. Pero somos hijos de Dios adoptivos de Él o adoptados por Él. Entonces, soy hijo de mi papá aquí en la tierra, pero cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador, nazco de nuevo y paso a ser hijo adoptado por Dios. Y ese espíritu de adopción nos hace clamar Abba Padre. Entonces tenemos dos padres. En el caso de Jesús, Él es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu en María. Y nace como hijo de Dios, pero es adoptado por José como hijo de la carne. Por eso Jesús a veces decía, porque el Hijo del Hombre, ¿verdad? A eso se refiere, porque Él no fue engendrado por un hombre, pero respetó a José siempre como su papá en la tierra. Pongan atención a esto porque es profundo, sencillo, a la vez profundo y bello. Aquí dice la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, ellos decían, pero
Ojo, pero ¿qué tiene que ver que por ser hijo de carpintero no puede tener sabiduría? ¿Ah? A no ser tal vez, ahora voy a especular, a no ser tal vez que ellos creían que un carpintero no era sabio, pero el hijo pudo haber estudiado otra cosa y serlo. La respuesta la encontramos en Marcos capítulo 6:2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñarles en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Ojo, en la escritura que leí anteriormente, Mateo 13 dice: no es este el hijo del carpintero. Pero en Marcos dicen: no es este el carpintero. ¡Wow! Ahora viene y se pone buenísimo. Agárrese la silla. O donde quiera que estés. Mira, primero, Jesús dijo: en los negocios de mi Padre es necesario estar, su Padre celestial. Pero también estuvo en los negocios de su Padre terrenal, o quien lo adoptó, porque en el registro no pudieron inscribirlo como nombre del Padre, Jehová. No pudieron. Tuvieron que poner José. ¿Me estoy explicando? O sea, en papeles, en esta tierra, era hijo de José. Fue engendrado por Dios, eso lo sabemos muy bien. Lo que quiero explicar, porque fue lo que más me impactó a mí, es ver cómo Jesús trabaja para su Padre Celestial, pero no por eso dejó de trabajar para José, quien lo adoptó como hijo. Porque hijo de carpintero, carpintero. ¡Wow! Él aprendió carpintería por medio de José. José fue su maestro, el que le enseñó esa arte de la carpintería, que en el original no es solo carpintero, es constructor. Y por eso Jesús sacaba unas parábolas, y creo que dice tectón, es constructor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en sus parábolas nunca puso una parábola de carpintero, pero sí una parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca, y sí habló de la piedra principal del ángulo que desecharon los constructores. No usó un ejemplo de carpintero, sin embargo sí usó ejemplo de constructor. Total, en esa constructora de Jesús se hacía carpintería. Y ojo acá, él fue inspirado en la carpintería no por Dios su Padre Celestial. Él fue inspirado en la carpintería por José el terrenal. ¡Ah, qué belleza! ¿No creen que es lindo? Que Jesús no dejó de honrar a José poniendo por excusa que solamente iba a honrar a Dios, su Padre. Y así, por eso digo que el trabajo se aprende en casa. Tal vez eres médico y tu hijo no va a ser médico, pero va a aprender cómo tú practicas la medicina para él practicar quizás la arquitectura. Con los mismos principios, valores, esfuerzo, desvelos. A veces no nos da tiempo de comer, sin el a veces, a menudo, ¿verdad? Porque es trabajo inteligente, pero también fuerte. El trabajar es un regalo. Es una ocupación que viene de Dios. Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Trabajar, ¿sí? Es una ocupación. Debemos estar ocupados en nuestro trabajo. Y entre más nos ocupamos en él, mejores habilidades desarrollamos, mejor aprendemos. Estudia más de tu trabajo del que te enseñaron en la universidad o colegio. Busca libros, métete en ellos, escribe uno, con tal de desarrollar. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mercado hay muchísima gente que sabe hacer tu trabajo también, y podría ser que por ahí haya uno que exista uno que lo haga mejor y por menos. Yuhu, ahí es donde cabe el yuhu. El trabajo puede traer cansancio.
Primera Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, dice Pablo, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Un gran predicador de L. Moody dijo: me canso en el trabajo, pero jamás del trabajo. Por supuesto que regresamos cansados a casa de trabajar, pero no del trabajo que tenemos. Tenemos actitud para hacerlo. Pero no solo hay que enseñar trabajo inteligente, duro, tesonero, sino también la actitud para trabajar. Eclesiastés capítulo 3:22. Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Nadie. Hay que estar alegre en el trabajo para hacer un buen trabajo, y no al revés, porque hago un buen trabajo estoy alegre. Si primero estoy alegre, lo más probable es que haga un buen trabajo. Nos dignifica. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verso 2, agárrese. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué trabajar honestamente? ¿Por qué trabajar inteligente y duramente? ¿Por qué ser honesto y honrado para trabajar? Porque no me cabe a mí en la mente cómo alguien puede poner un plato de comida en la mesa para sus hijos haciendo lo indebido, lo incorrecto y lo malo. Hay gente que pone platos de comida en su mesa mintiendo y difamando y haciendo cosas que no se deben. Si vamos a dar de comer a nuestros hijos, que la fuente que trae esa bendición venga de Dios, sea honesta y sea correcta para la gloria y la honra de nuestro Señor. Bienaventurado serás, dice, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, aprendiendo de ti. He aquí, dice, he aquí que así será bendecido el nombre del hombre del que teme a Jehová. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Yo escribí aquí: Jesús es rey y trabaja como tal. Hombre solícito es el hombre amable, dispuesto, atento, dice el diccionario. Hombre solícito, así era Jesús. La honestidad en el trabajo es súper importante. Lucas capítulo 20, verso 20. Y acechándole, lean esto, enviaron espías a que se simulasen juntos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Nos es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Importante entonces que aprendamos esto. Y a Dios lo que es de Dios. De hecho, unos le argumentaron a Pedro: tu maestro no paga los impuestos. Y cuando entró le dice Jesús: ¿sabes qué, Pedro? Vete de pesca, el primer pez que saques tendrá una moneda. Y le dijo: paga tus impuestos y los míos. Ve y hazlo, le dice. Impresionante lo que Jesús hizo allí. Hoy quiero terminar orando por tu trabajo. Y por tu descendencia que se levante como grandes y buenos trabajadores, imitando a Jesús el carpintero. No sé cuándo iremos a caminar sobre el agua, o resucitar un muerto,
claro que oramos por eso. Lo que sí sé es que todos los días hay que salir a trabajar. Y Jesús, como carpintero, nos demostró que se puede hacer bien hecho. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento quiero orar por todo trabajo, por toda empresa, por todo negocio, para que tú pongas tu mano allí y los bendigas, con un trabajo en que se alegren, en que sean honestos para llevar el pan a su mesa, que sean correctos, Señor, contigo y con el César, como dices tú. En el nombre de Jesús, bendícelos en todo, que no falte trabajo ni empleo a ninguno de tus hijos, antes bien prospéralos, bendíceles y abre las ventanas de los cielos sobre ellos, y que la bendición tuya se derrame hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, amén y amén.